Y bueno amigos, luego de lo que sucedió en Anfield Road y esa nueva derrota, me estoy viendo aquí en otra pantalla el partido del Tottenham con la Roma. Está bastante interesante, la verdad. La Europa League de vez en cuando nos ofrece algunos partidos más que interesantes. Este está bastante bueno. Y sí, lo que les decía, muchachos, después de lo que pasó en Anfield Road, me imagino que servirá para reflexionar sobre muchas cosas. Hay que pensar con cabeza fría, entender que no todo está perdido. Vamos a analizar, estudiar y opinar varias cosas que han salido en las últimas horas. Y sobre el final vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Kylian Mbappé, que ayer no lo pude hacer como tal porque no subí video. Estaba un poco aburrido, triste y fastidiado de lo que había visto en Anfield y decidí solamente sacar un pedazo del directo. Lo he resubido ahí de manera para agilizar un poco esa situación. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, me escuchen y por supuesto me den su opinión al final cuando ya hayan escuchado a la perfección lo que yo tengo hoy para decirles. Por cierto, ayer en el directo, luego del partido entraron muchos de ustedes a darme comentarios, a hablar. Estuvo bastante interesante. Voy a tratar de programarme para hacer un directo a la semana, así que los voy a estar esperando ahí para que hablemos y conversemos sobre todas estas cosas. Así que chicos, vamos a arrancar, no vamos a enredarnos mucho al respecto, perdón. Y vamos a hablar de varias situaciones más que interesantes porque han pasado varias situaciones el día de hoy. Me gustaría empezar hablando sobre algo que he leído de José Félix Díaz y es que ha publicado lo siguiente: el Real Madrid empieza a darse cuenta de que el trabajo que se tenía que haber hecho en el mercado de verano no se ha hecho. No sé cómo lo estarán viendo ahora mismo los florentinistas, que yo no soy florentinista, yo soy madridista ante todo. Y cuando algo no sale bien, pues básicamente se dice ya. Pero Florentino, y me gusta, transmita la idea de, bueno, sí, me equivoqué, ya, me gusta eso, aunque parece un poco tarde. No es tarde para reparar la temporada, hay que ver cómo se saca la clasificación a la Champions y cómo se saca mantener la liga al menos hasta el mercado invernal, a ver qué se puede hacer, que yo tengo mis dudas. Qué curioso que siempre que pasa este tipo de cosas es que salen esas informaciones de que, ay, que estamos arrepentidos, que no sé qué. Me parece bastante peculiar, pero bien, como les digo, por lo menos ojalá que sea totalmente cierto, que se han dado cuenta de los errores que se han cometido, que repito, es oportunista decirlo ahora, seguramente, y no tengo problema en reconocerlo, como también es oportunista el que viene a achacar o a machacar a Florentino por haber fichado a Mbappé cuando cualquier director deportivo o cualquier presidente de cualquier entidad hubiera hecho lo que hubiera estado en sus manos para fichar a todo un Kylian Mbappé en el verano. Así que, como les digo, es oportunista, sí, pero hay que ser realista también y las cosas como son. Así que bueno, vamos a ver cómo solventa esto Florentino, pero qué curioso, repito, que me estén colando estas vueltas ahora después del ridículo que se hizo en Anfield Road. Otra cosita, bueno, es que según Arantxa Rodríguez, que trabaja en COPE, el día de mañana en general iban a hacerle o le van a hacer unas pruebas tanto a Kylian Mbappé como a Jude Bellingham y a Brahim Díaz, porque los tres acabaron ligeramente tocados tras el partido en Anfield. Es cierto que el Liverpool nos reventó a un ritmo, nos obligó a tratar de ir a un ritmo absolutamente demoledor. Esto pudo haber perjudicado algunas piernas que no estaban del todo bien, no estaban, están un poco sobrecargadas seguramente. Y bueno, es que sale absolutamente todo mal. Por cierto, se vio una imagen en la que se vio a Mbappé saliendo de Anfield con una especie de básicamente cojeando, y dejó ya las alarmas encendidas. Pero yo no sé si, es que lo dije el otro día, no sé si lo mejor es que esta lesión llegue en este momento, que nunca es bueno, pero hay veces que los futbolistas lo que están es sobrecargados, tienen una pequeña lesión y cuando vuelven bastante bien. No sé si le había hecho bien no ir con su selección. Yo creo que en este caso no está bien que no haya ido con su selección, y la verdad es que son varias cosas, pero bueno, vamos a ir comentándolo. Lo que les estaba diciendo hace un momento es que la sensación que queda es que no está saliendo absolutamente nada bien. De hecho, ayer también se filtró, trascendió una información en la que se habla que uno de los buses del Real Madrid básicamente tuvo un pequeño percance. Afortunadamente no hubo víctimas mortales allí. Un susto solamente. Ayer en Liverpool tuvieron un pequeño incidente. Uno de los autobuses del Real Madrid, es lo que les estoy diciendo. Es cuando las cosas están para salir mal, es que se junta el hambre con las ganas de comer. Impresionante. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que por lo menos estos futbolistas estén bien y que si tienen alguna pequeña
lesión, que se les cuide y se les proteja como debería ser para que de verdad puedan rendir al nivel que se espera. Ya vamos a hablar igualmente de lo de Mbappé, si se trata de una lesión, si se trata de no sé qué. Dos cositas rapidito antes, muchachos, de que nos metamos con varias situaciones. Vamos a colocar aquí lo que les quería mostrar porque me pareció bastante peculiar. Y en este caso se trata de nuestro amigo el madridista Javier Tebas. Escuchemos este audio y en breve, muchachos, pues damos una pequeña opinión. Eso sí que te quería pedir un consejo, si me puedes garantizar algo. El contrato, para que pueda ganar, pero por no ser la moral que te están haciendo, que no, ya. Bueno, te agradezco el precontrato. Yo estoy ganando, es que son buenos sueldos, y estoy ganando ahora mismo 150.000 euros. Y la línea son claro, y eso desde que nosotros, así, el resto de la vida. Era que no tenga la vida tampoco mejor. Tampoco sería mucho mejor. Y el baja, pero no el otro, sí. Bueno, chicos, y a ver, es que si nos ponemos a leer el tweet de OK Diario, dice: Javier Tebas ofreció un contrato de 150.000 euros a cambio de información confidencial sobre el Real Madrid. Este hombre que aparece ahí se llama Miguel García Cava, quien, por cierto, por ahí estuve leyendo que en su momento parece que fue abogado del Real Madrid. Yo no voy a entrar en temas legales a día de hoy. Creo que es evidente pensar que Javier Tebas, viendo que el Real Madrid es el equipo seguramente el único de la liga que le está haciendo frente a toda la corrupción de la que ha sido acusado durante mucho tiempo Tebas. Pero lo único que siempre les digo, yo no voy a caer en tanto cuento. Creo que no hay que pensar más allá de lo que es. Javier Tebas es lo que es, y como le cayó en su momento, le pusieron en su sitio Rubiales, seguramente a Javier Tebas también le va a llegar su momento. Pero lo que siempre les digo, lo que no voy a tolerar es que me vuelva a decir absolutamente nadie que Javier Tebas es madridista. Que puede serlo, puede tener una simpatía por el Real Madrid, probablemente termine siendo hasta cierto, pero que no te quede ninguna duda que cuando se trata de dinero la gente suele cambiar. Es que hay gente que vende hasta la familia, vende a los hijos. No vas a vender tú lo que eres o tus valores, en este caso sobre fútbol. Es para tenerlo en cuenta. Seguramente esto irá saliendo más con el paso de los días. Lo que deja también claro es algo muy sencillo, y es que Javier Tebas, la liga, el CTA, lo de la federación, todo esto está absolutamente podrido, desde el que limpia los baños de la federación hasta el cargo más alto. Es sencillamente de pena. Muchachos, quiero cerrar con algo que me he encontrado por aquí y que no quería dejar pasar por alto porque va relacionado con Kylian Mbappé. Sin lugar a dudas, es el futbolista que está siendo más señalado después de lo de ayer, hablando de futbolistas. ¿Por qué? Porque Ancelotti también está siendo exageradamente señalado. Bueno, para mí no es exagerado, si tengo que ser honesto, para mí no es exagerado que Javier Tebas que Ancelotti esté siendo señalado, sino que creo que Ancelotti en muchos de estos casos puede que tenga ahí cierta responsabilidad. Pero sí me gustaría que viéramos algo, porque esto nos habla un poco, muchachones, sobre, déjenme cambiar la pantalla, sobre, muchachos, lo que realmente está sucediendo ahí con el Real Madrid. ¿Por qué les quiero decir esto? Miren, fíjense que en esta imagen, y en breve voy a colocarlo en cámara lenta, en breve les voy a poder efectuar una pequeña opinión al respecto de esto. Voy a tratar de que sea un poco lento. Y bueno, aquí sale el córner. Creo que este es Robertson, que juega con el futbolista Bradley. Y miren la presión absolutamente lamentable. Creo que este es Jude Bellingham. Lucas Vázquez, me parece que es Lucas Vázquez. Y el que está justo al lado de él viene siendo Kylian Mbappé. Que se supone que ahí debería ir a la presión, porque es el futbolista que se queda al borde del área para intentar algún tipo de contragolpe. Se supone que ese es Kylian Mbappé, pero miren cómo no solamente se va caminando prácticamente a ejercer la presión para evitar que se efectúe este centro, sino que también aquí prácticamente se aparta para que el balón no termine impactándolo. Como se puede evidenciar aquí, mire, es que es de pena. Fíjense en la jugada prácticamente completa. Mira aquí, mira dónde empieza, y mientras ese balón, o sea, el balón está ahí y él está prácticamente trotando, y encima de todo esto levanta el balón Robertson. Ya luego lo que sucede en el área también es absolutamente de pena. Creo que si lo adelanto un poquito acá, lo que pasa es que no quiero que me metan copyright, porque bueno, sabemos todo lo que puede suceder acá. O sea, es que por aquí, en este bololó de gente, está Cody Gakpo absolutamente solitario.
¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ayer mucha gente, que se está matando Mbappé, que no sé qué, que no sé cuál. Probablemente lo están matando con toda la razón del mundo. Es que a Vinicius, de hecho, se le ha matado muchísimo por situaciones muchísimo más relajadas que esta. No solamente le estamos matando porque falló un penalti, porque lo dije ayer, dije lo puede fallar. Vinicius lo falló con Brasil, lo falló Messi en la Copa América, en la final de la Copa América. Lo ha fallado Cristiano Ronaldo, o sea, difícilmente vamos a encontrar un futbolista que no haya fallado un penalti, incluso mucho más decisivos que este, porque si el Real Madrid se repone, Mbappé empieza a meter 30, 40 goles por temporada y ayuda al Madrid a ganar esta Champions, nadie se va a acordar de este penalti, absolutamente nadie, ni cómo se clasificó. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Lo que a mí me parece imperdonable de esta jugada que estábamos viendo es la falta de intensidad. Yo creo que Mbappé está... La sensación que me quedó, y después de pensar un poco con cabeza fría, cracks, es la sensación de un futbolista que tiene miedo a fallar. Que tiene miedo a fallar y no está dando el todo por el todo. Y repito, para mí lo grave de todo esto no es el bajo rendimiento deportivo, que no es capaz de hacer un gol básicamente sin que Vinicius esté ahí dándole el balón para que le empuje. Porque eso puede ser un problema más mental que otra cosa, pero lo que no se le puede perdonar, y hay una imagen que subí en mi cuenta de Instagram que pueden ir a verla, en la que se puede observar cómo Vinicius pierde un balón, pero lo pelea y lo intenta, mientras que Mbappé ayer en Anfield dejó una imagen de ser un futbolista que prácticamente no tiene alma, que está ahí por cumplir, que está ahí por contrato, porque necesita ganar ese dinero. No tengo ni idea, es lo que les dije. Se te puede perdonar. Incluso que te tires todo este año haciendo el ridículo a nivel deportivo y que después veas cómo te resuelves y logras volver a un nivel por lo menos decente para jugar en el Real Madrid. Pero lo que yo creo que tiene indignado al madridismo y que me parece que no se puede perdonar es definitivamente la falta de intensidad, la falta de entrega, que no te revientes las piernas, como dijo Valverde, cuando tu equipo no está teniendo un buen partido. Pero bueno, hasta aquí este video, esperando que lo hayan disfrutado. Sí me gustaría que me hicieran saber sus opiniones en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.